Hola, buenas noches. Esta es la ayudantía del capítulo 10, en la cual vamos a resolver el ejercicio 1040 del libro. Pero antes de eso, quisiera comentarles sobre estas dos imágenes que están en su libro. Lo que hemos visto esta semana es ebullición, eh, bueno, es lo que respecta a ebullición y condensación. En la parte de ebullición, nosotros vamos a tener esta gráfica que ustedes ven aquí. Voy a agrandarlo un poquito. ¿Por qué el libro nos muestra esta gráfica? Porque cuando nosotros tenemos una olla, por ejemplo, estamos hirviendo agua, hirviendo leche, lo que sea. Vamos a suponer que esto que estoy dibujando aquí es una olla. Y aquí hay un líquido. Acá va a estar el fuego. Ponerlo rojito aquí. Naranja de este lado. Ya. Ahí está el fuego. Lo que va a ocurrir es que se van a empezar a formar burbujitas dentro del agua. Y esas burbujitas van a estar justamente en el fondo. ¿Por qué? Porque el agua, al estar en contacto con la parte caliente de la olla, se va a empezar a evaporar desde abajo y va a tener agua líquida arriba y vapor en la parte de abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el agua se está evaporando a una alta temperatura, más o menos por... déjenme bajar más. Más o menos por esta sección de aquí, esta temperatura que ustedes ven aquí va a ser justamente los 100 grados Celsius. ¿Ok? Y a medida que yo voy aumentando la temperatura, va aumentando la cantidad de calor que gana el agua para evaporarse. Esta cantidad Q, que es el flujo de calor. Pero va a llegar un momento en el que no se va a poder transferir calor. ¿Por qué? Porque se va a crear una capa. Una capa aquí de gas, de vapor. Y esa capa, al formarse de vapor, va a impedir que se dé la transferencia de calor entre el fuego y el agua, en este caso. Y eso va a provocar una caída justamente en la transferencia de calor, que eso es lo que refleja esta gráfica. Al inicio va a haber un aumento, pero si yo sigo aumentando la temperatura, ese calor se va a caer. Y cuando ya las burbujas empiecen a subir a la superficie, ya se va a dar lo que nosotros conocemos como la ebullición en película, que es lo de aquí. Entonces, recapitulando, vamos a tener tres secciones en las cuales analizamos la ebullición. La ebullición nucleada, que es justamente desde este punto de aquí hasta este punto de acá, que es el flujo crítico. Luego, por el vapor, se va a disminuir esa cantidad de calor. A esta parte le llamamos relación de transición. Va a ocurrir una transición aquí. Y en la fase final se llama ebullición en película. Nosotros vamos a enfocarnos justamente en esta relación de aquí y en esta relación de acá. Solamente en la de ebullición nucleada y en la ebullición de película. Nada más. Ahora, también en los ejercicios que ustedes van a tener estará la relación de flujo crítico de calor. ¿Ok? Entonces, en total vamos a tener tres ecuaciones a utilizar. ¿Cuáles van a ser esas ecuaciones? La de ebullición nucleada, la de flujo crítico de calor y la de ebullición en película. ¿Por qué no se hace con ebullición en transición? Porque justamente los experimentos que se hicieron para poder determinar una ecuación matemática que describa esta parte de aquí que estoy rayando en azul, no se pueden realizar. Ebullición es un tema que todavía está en estudio, la verdad. ¿Qué es lo que ocurrió? Un señor
cogió un alambre de metal, de cualquier metal, imaginen cualquier metal. Ese alambre lo empezó a calentar. Entonces, la temperatura iba subiendo de aquí hasta acá, hasta que llegó el señor a este punto de aquí. Cuando el señor llegó a este punto, a esta temperatura, se dio cuenta de algo. Que al seguir aumentando la potencia en el cable, la energía eléctrica en el cable, la temperatura se disparó. Se disparó desde aquí hasta acá. Por eso es que dice salto repentino en la temperatura. Ok, imagínense que ustedes conectan su plancha o el calefactor o no sé, cualquier cosa que caliente. O la olla arrocera. Entonces, ustedes conectan eso y va a haber un momento en el que si la energía eléctrica recibida es mucha mayor a la que resiste el aparato, la temperatura se eleva y el cable se daña o se quema. Eso es lo que ocurrió cuando hicieron este experimento en una varilla sumergida en agua. Entonces, lo único que tuvieron que hacer es coger un cable que sea mucho más resistente y así es como determinaron justamente la ebullición en película, que es este otro tramo de aquí. Porque ahí le fueron en cambio bajando la potencia. Por eso es que ustedes ven estas flechitas así. Entonces, debido a ese incremento repentino de temperatura, es que no saben bien cómo ocurre la ebullición en la transición. Y por eso es que no hay ecuaciones todavía para poder resolver eso. Ni siquiera saben si tiene esta forma de bajar o si simplemente tendrá otra forma. ¿Ok? Por eso es que solo se trabaja con tres ecuaciones: la ebullición nucleada, el flujo crítico y la ebullición en película. Ahora, el ejercicio nos muestra algo como lo que les acabé de mencionar. Nos dice que un alambre de níquel de 1 milímetro de diámetro con una resistencia eléctrica, y aquí me dan esta resistencia de aquí, se sumerge en posición horizontal en agua a presión atmosférica. Cuando a mí me dicen a presión atmosférica, eso significa que la temperatura a la que va a hervir el agua es 100 grados Celsius. A veces no me dice. Y yo tengo que ver a qué presión está para saber la temperatura. Otras veces sí me va a decir el agua está hirviendo a tal temperatura. Y esa es la temperatura que yo voy a coger para buscar sus propiedades. ¿Ok? Bueno. Vamos a anotar los datos aquí. Me dicen que el alambre tiene un diámetro de 1 milímetro. Diámetro MM1. Yo pongo el diámetro en metros. Sería igual a... Vamos a poner la función esta. Convertir mm a metros. Y me dan la resistencia eléctrica. Vamos a ponerle R. R va a estar en 0.129. Perdón. Va a estar en ohmios sobre metro. 0.129. Okay. Ya. Ahora nosotros tenemos que ver qué es lo que nos pide el problema. Nos dan esos datos. Ya sabemos que también la temperatura de saturación TSAT va a ser de 100 grados Celsius. Me piden determinar cuál es la corriente eléctrica a la cual el alambre estaría en peligro de extinción. En peligro de extinción se refiere a que el cable se quema. ¿Y a qué temperatura se va a quemar? Justamente a la temperatura a la cual le dé el flujo de calor máximo. Y me dice que lo haga en ebullición nucleada. Entonces, yo voy a irme a la gráfica de aquí. Y el flujo máximo se va a dar justamente en este punto de aquí. Esa va a ser la potencia máxima que quiero que resista mi cable.
Por lo tanto, yo debo determinar este calor de aquí precisamente. ¿Cómo voy a determinarlo? Para eso necesito esa ecuación. Ahora vamos a buscar la ecuación. Bueno, y aquí tenemos las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Había olvidado mencionarles justamente que la ecuación que está justamente para la relación flujo mínimo de calor también está incluida en el libro. Entonces tendríamos 4 ecuaciones en total que debemos utilizar, dependiendo de lo que nos diga el ejercicio. Sería la relación de ebullición nucleada, de flujo crítico de calor, y la de flujo mínimo de calor y la de ebullición en película. Ahora, nosotros vamos a necesitar para resolver este ejercicio justamente que hallar la relación de flujo crítico de calor, que es la máxima, el Q máximo. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para esa ecuación? Aquí nos dice que necesitamos un CSR, necesitamos el HFG, necesitamos el sigma, que es prácticamente la tensión superficial. Déjame ponerle sigma nomás. La gravedad, la densidad, vamos a ponerle ρ del vapor. ¿Qué más necesitamos? Ρ de líquido. Y nada más. Estas variables de aquí. Ahora, ¿dónde yo voy a encontrar estas variables? Estas variables, al menos el CCR, es algo que yo debo calcular. ¿Ok? Ya les voy a enseñar cómo calcularlo. Vamos hasta mientras a poner las otras variables. En la hoja 2 de aquí he colocado las tablas que vamos a utilizar para ebullición. Es la tabla 10.3, en la cual me indica cuál es el coeficiente a utilizar dependiendo del material, del elemento de calentamiento y el fluido que esté. En su mayoría los ejercicios tienen agua, ¿ok? Y este es el factor que se le coloca en este caso a una de las ecuaciones que está aquí, este numerito de aquí, n. También está en esta tabla, pero esta ecuación no la vamos a utilizar, vamos a utilizar la otra. ¿Con qué más nos encontramos? La tabla 10.1, que es donde está el valor de sigma, que es la tensión superficial. En este caso, la temperatura a la que estamos trabajando es 100 grados Celsius. Por lo tanto, el valor que vamos a utilizar de sigma es 0.589. Vamos a anotarlo aquí, 0.0589. 0.0589. La gravedad, que es 9.81. Ojo que todo lo que nosotros estamos trabajando aquí va a estar en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, aquí va a ser metro segundo a cuadrado. Y en este caso, sigma va a estar newton sobre metro. Ahora acá está en la tabla A9, que está en la página 905 de su libro, me parece. Vamos a encontrar las propiedades que tenemos aquí. Vamos con el HFG. La temperatura a la que estoy trabajando es 100 grados Celsius. ¿Cuál es el HFG? Que es el calor de vaporización. Tenemos presión, densidad, aquí está, entalpía de vaporización, HFG. Entonces el HFG yo lo encuentro en la tabla, es este de aquí, 2257. Vamos a colocarlo acá, 2257. ¿Y en qué unidades está? Kilojoule sobre kilogramo. Mucho ojo con las unidades. También necesitamos ρ del vapor, que es la densidad. Densidad del vapor está aquí al ladito. Miren. Del vapor es 0.5978. ¿En qué unidades está? Kilogramos sobre metros cúbicos. Y de una vez vamos a ver el del líquido. Este es el vapor. Y entonces el de acá es el líquido.
957.9. 957.9. Y ambos están en kilogramos sobre metro cúbico. Y listo. Ahora lo único que me falta sería el valor del CCR. ¿Cómo yo puedo encontrar ese valor? Justamente en el libro hay otra ecuación que yo puedo utilizar. Me parece que es... Déjenme chequear un momento. Y bueno, ¿cómo yo puedo calcular el CCR? El CCR va a estar, ya estaba viendo en el libro, que es la tabla 10.4. En esta tabla nosotros vamos a tener que chequear primero si es un calentador plano horizontal, grande, pequeño, si solamente es horizontal grande, horizontal pequeño o es una esfera. Ok, en este caso, el ejercicio aquí nos dice que la resistencia la vamos a evaluar por 1 metro de longitud de cable. Por lo tanto, yo voy a tomar el cilindro horizontal pequeño, pero solo como al ojo. ¿Ok? Yo tengo que, antes de seleccionar eso, primero debo calcular cuál es el intervalo de esta longitud asterisco. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar este de aquí. Cilindro horizontal pequeño. Aquí está la ecuación para el CCR. ¿Cuál es el valor L que yo voy a coger? El radio. ¿Y cuál va a ser el intervalo en el que es válida esa ecuación? Este intervalo de aquí. Entonces vamos a calcular. Okay. En este caso mi radio, ¿cuál es? Es 1 centímetro. Perdón, 1 milímetro. Vamos a ponerlo aquí. Para yo poder calcular el L', está la ecuación aquí arriba. Esta ecuación que ustedes ven aquí. Estoy encerrando en azul. Esa es la ecuación del L'. Entonces, déjenme copiar toda esta tabla ya. Para poder realizar el ejercicio de una vez acá. Bueno, ya está ahí. Vamos a poner aquí L'. ¿Cómo yo lo voy a calcular? Necesito, en este caso, L. ¿Cuál es el valor de L? Va a ser el radio. Entonces voy a coger el radio aquí, que está en metros, por, abro paréntesis, necesito la gravedad, por, voy a abrir otro paréntesis, aquí tengo la densidad del líquido menos la densidad del vapor. Densidad del líquido menos la densidad del vapor. Cierro paréntesis y eso lo tengo que dividir para la tensión superficial sigma. Cierro eso y debo elevarlo a la 1/2. Y este sería el valor de L'. Ya está calculado aquí con esta ecuación de acá. ¿Ok? Recuerden, longitud, gravedad, densidad del líquido, de la fase líquida, densidad del vapor, tensión superficial y eso elevado a la 1/2. Ahora sí, este valor, como nosotros nos podemos dar cuenta, sí está entre 0.15 y 1.2. Por lo tanto, nuestra asunción fue correcta de utilizar un cilindro horizontal pequeño. Aquí yo elegí el cilindro horizontal pequeño porque el ejercicio me dice que esto va a estar en 1 metro de alambre. Solo 1 metro. Pero hay ejercicios que, por ejemplo, le dice 40 metros. Si ustedes le dicen 40 metros, ustedes ahí pueden seleccionar cilindro horizontal grande. Porque 40 metros es una longitud enorme.
Y ahí directamente el valor de CCR sería 0.12. Pero ahora yo voy a necesitar hacer este cálculo de aquí. Entonces CCR va a ser igual a 0.12 multiplicado por L asterisco elevado a la menos 0.25. Y este sería el valor del CCR. Entonces, ya tenemos todas nuestras variables que íbamos a utilizar. Vamos a poner la ecuación acá para que esté todo separadito. Y ahora sí, solo me falta Q máximo. ¿Cómo yo puedo encontrar Q máximo? Multiplicando todo esto, haciendo la operación que está aquí. Entonces, sería igual a, ¿cuál es mi CCR? Este que está aquí, multiplicado por el HFG, multiplicado por, abro paréntesis, tengo sigma por gravedad, por la densidad del vapor elevada al cuadrado, por, abro paréntesis, densidad del líquido, menos densidad del vapor, cierro otra vez paréntesis, y todo eso elevado a la 1/4. Y este de aquí sería mi valor de Q máximo. Ojo, este valor de Q máximo, ¿en qué unidades va a estar ahorita? Chequeando aquí, mi HFG tiene kilojoules sobre kilogramo. Entonces, este Q máximo de aquí va a tener kilojoule. Recordemos que esto es flujo de calor. El flujo de calor está dividido para él, en este caso, el área. Y como yo tengo kilojoules, sería kilowatts. ¿Ok? Porque está dividido para segundo. Entonces ya tendría aquí yo mi calor máximo, mi flujo de calor máximo que puede recibir. Ahora, ese calor yo no necesito, yo solo necesito la potencia. ¿La potencia en qué me la dan? En kilowatts. Por lo tanto, yo voy a necesitar el área, multiplicar esto por el área para que se me anule este valor de aquí, a esta unidad, metros cuadrados. Entonces, como yo calculo el área, yo ya sé cuál es el diámetro y ya sé cuál es la longitud, porque yo voy a utilizar solamente 1 metro. Entonces sería, recordando que el área es pi por d por L, vamos a ponérsela aquí la ecuación para que nunca se lo olviden. El área superficial de un cilindro es pi por d por L. Entonces acá voy a tener pi por el diámetro por la longitud, que era 1. Tengo mi área y entonces mi Q mayúscula, que va a estar solo en kilowatts, va a ser este valor de aquí por el valor que acabo de encontrar. ¿Ok? Y ahora sí, ya tenemos el Q máximo. ¿Qué es lo que me falta ahora? A mí lo que me piden aquí es determine la corriente eléctrica a la cual el alambre estaría en peligro. La corriente. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Tendremos que recordar ecuaciones que vimos en física, creo que ahorita se llama electrónica y óptica. Bueno, esas ecuaciones de física, que era en este caso que la potencia eléctrica es igual a el voltaje por la intensidad de corriente. O la potencia eléctrica es igual, el voltaje era intensidad de corriente por la resistencia y por la intensidad de corriente. Entonces me queda I cuadrado por R. Y ahora sí, yo lo único que tengo que hacer es, esta va a ser mi potencia en kilowatts. La tengo que dividir para la resistencia que yo tengo aquí. Entonces, vamos a poner aquí intensidad. Intensidad al cuadrado, ¿ya? Va a ser esta potencia dividido para
la resistencia. ¿Ok? A ver, chicos, aquí me estoy dando cuenta de que justamente este valor de aquí no va a salir el de la respuesta. Entonces, algo estoy haciendo mal, porque si yo a este valor que está en kilowatts, yo le saco la raíz justamente, o sea, lo divido. Déjenme poner aquí intensidad al cuadrado. Sería mi potencia. Déjenme transformarla a watts, porque esta potencia me va a dar en watts. Max en watts. Sería esto por 1000. Y sería esto dividido para la resistencia. Si yo a este valor le saco la raíz cuadrada, déjenme ver cuánto sale. Me sale 176. Y el valor que está puesto como respuesta es 192. Está bastante alejadito. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Voy a poner con colorcito. Ay, no. Bueno, estaba chequeando y justamente lo que ocurrió fue que nosotros tenemos que tomar el radio aquí. Sin embargo, al hacer el cálculo del L asterisco, hemos tomado el diámetro. Entonces, para tomar el radio hay que dividirlo para 2 por ley. Y así nos va a salir este L asterisco que sí está en este rango. Y así el CR se cambia y por lo tanto ya van a cambiar las otras variables y ahí sí nos va a salir el valor que es correcto. ¿Ok? Bueno, ojo chicos, aquí me pasó esto, así que ustedes nunca se olviden de que el L asterisco se lo calcula con el radio. Tengan mucho cuidado de tomar el diámetro simplemente como me pasó ahorita. Y dependiendo de qué configuración sea, ustedes seleccionan eso. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo por la ayudantía de hoy. Muchas gracias.